es una enfermedad muy terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desensibiliza, me desensibilizó, sin importar lo que yo estuviera haciendo, Ok. con tal de seguir consumiendo. Porque yo dije, tengo 7 días consumiendo y ya no hay efecto. O sea, obvio, sí estaba tremendamente alcoholizado, Sí. no podía ni caminar, pero emocionalmente ya no había efecto. Es que mi hijo ya no quiere. Y yo me quedé, wow. Lo he metido a clínicas, anexos, a grupos, psiquiatra, psicoterapeuta, de todo. Dice, pero no quiere. Dice que la última ocasión, dice, la última vez que él se intentó suicidar frente a mi hija. Él era trailero. Y dice que él en una ocasión, en una sobredosis, dice que cuando él ya empezó a reaccionar, lo tenían amarrado en el camarote. Estaba un camión de la basura. Él se metió a dormir ahí. Pues él no reaccionó y en el momento que baja, le corta las piernas. Él se asoma a la cosita y ve una rata en la mesa. Se regresa a su recámara, agarra un bat. Cuando él reacciona, ya está detenido. ¿Sí? Había matado a su hijo a batazos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. El día de hoy estamos muy contentos porque es un tema súper importante. Si tú tienes hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, hermanas, hermanos, es importante que te quedes con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy difícil, de una situación que es oculta y que lamentablemente muchas familias no se dan cuenta hasta que ya hay una situación crítica donde hay pérdida de dinero o incluso pérdida de la vida y de la integridad de la familia. Con nosotros está Rubén, que hoy nos va a platicar de un tema importantísimo. Yo te invito a que te quedes con nosotros, es un ratito, pero es un tiempo bastante bien invertido porque vamos a hablar de las adicciones y de todo el problema. Rubén, bienvenido a su programa Relatos Forenses. Muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Jorge. Para mí es un honor que usted esté aquí. Gracias, gracias. Rubén, Dime. bienvenido. ¿Nos podría platicar un poquito a qué se dedica usted, qué hace y sobre todo de qué vamos a platicar? Claro que sí. Mira, yo pertenezco a un grupo de alcohólicos anónimos Ujú. que se llama Jóvenes 24 Horas. ¿Sí? Tal cual, soy un miembro Ok, del grupo. Parte de lo que hacemos como grupo de alcohólicos anónimos es llevar el mensaje de que hay una solución. ¿Sí? ok, Para esto nosotros vamos a escuelas e instituciones de todo tipo, ya sea empresas, públicas, privadas, no importa cuál sea, y también utilizamos los medios como el tuyo. sí, ¿Qué es muchas esto? gracias. Como bien empezabas, lo comentabas al inicio, puede ser cualquiera, hombres, mujeres, no importa la edad, condición social, puede ser cualquiera. Desafortunadamente y culturalmente hablando, el alcoholismo y la drogadicción es un tema que se minimiza, es un tema de vergüenza, se justifica mucho. La familia siempre va a justificar a la persona que bebe o que consume droga, Ok, pero realmente es una enfermedad. O sea, no es un vicio, no lo deja porque no quiera, porque sea un mal hijo, un mal esposo, una mala madre, no, es una enfermedad y es una terrible enfermedad que se tiene que tratar y abordar de manera multidisciplinaria. Si bien nosotros como grupo de alcohólicos anónimos somos una base fundamental dentro de la recuperación, también la persona que ya tiene un problema necesita un médico, necesita un nutriólogo, necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra, de todo lo que requiera la persona para poder salir adelante. Y de esta manera, de manera conjunta, yo les puedo decir que sí se puede. Ahora, también, como justo te comentaba, es informar, ¿sí? A todos los que nos están escuchando, vamos a estar platicando o el objetivo va a ser informar de qué se trata. Realmente es una enfermedad. Yo con tu conocimiento sí, ahora sí, vamos a poderlo desmenuzar un poco mejor. ¿Qué características tiene esta enfermedad? ¿Por qué es una enfermedad? ¿Quién dice que es una enfermedad? Entonces va a ser esto informativo. Quédense, créanme que vamos a tratar de compartirles mucha información que les va a poder ayudar. muchas gracias, Rubén. Sobre todo porque es un tema que lamentablemente está creciendo Así y es. que es preocupante. Fíjese que yo una vez empecé
pues a tener ideas ya un poquito más maquiavélicas, por decirlo así. Ajá, Y incluso puede haber en el crimen organizado, digo, no es una idea, sino ya es cuestión de ir leyendo un poquito sobre cómo funcionan las empresas del crimen. sí. Y fíjese que me preocupa mucho la cuestión escolar. Si quiere, Ujú, empezamos a platicar de la escuela. claro. ¿Qué tan común, Rubén, usted ha visto a través del grupo, que sea primaria o secundaria, que estos niños ya se drogan y que a veces incluso papá o mamá no se dan cuenta? Mira, leyendo un poquito del tema, Sí, o sea, no solo es decir, ay, voy al grupo y demás. Bueno, nos gusta leer, nos gusta estar informados, sí, perdón, de cómo está el contexto, cómo está nuestro país, sí. sin hacer alusión a absolutamente nada, pero es algo que está pasando. Ya el primer contacto se da entre los 10 y los 12 Ok, años, ¿sí? ¿Qué es esto? Desde la escuela primaria sí. ya se está dando el contacto. Se está dando el contacto por un juego, por llamar la atención, por una novedad, puede ser por lo que sea, ¿sí? Pero desafortunadamente en el organismo ya se queda ese registro, Ujú, ¿sí? El qué experimentó el niño, porque son niños, al sí, momento de consumir, ¿sí? Desafortunadamente en el alcoholismo y la adicción no hay un test, no hay una prueba al nacer que se les aplique a los bebés y que se pueda decir, ah, ¿qué cree señora? ¿Qué cree señor? Que su hijo recién nacido cuando crezca va a ser alcohólico o va a ser drogadicto. No lo hay, no lo hay. Pero sí ya hay algo que viene predispuesto, ya venimos predispuestos y aparte cuando crecemos está el contexto. ok. Si bien el contexto no nos determina, sí influye, Sí, un montón. sí influye demasiado. Entonces, si ya los primeros contactos se dan a tan temprana edad y mi contexto, por lo que ustedes quieran ver, es un contexto de una familia que tal vez hay una separación, que tal vez hay violencia intrafamiliar, que tal vez papá o mamá consume alcohol o droga, va a ser más probable. No quiere decir que va a ser, es probable que alguno de los hijos posteriormente tenga problemas de consumo de alcohol y de droga. Ok. Ahora, si ya los primeros consumos se dan en la edad de la primaria, más en la secundaria, que ya es, ahora sí que es la adolescencia, el adolecer, Ujú, no sentirte parte, esta necesidad de encajar. Y si ya ante esta necesidad de encajar ya hay un grupo de amigos que consume alcohol u otra droga, yo quiero pertenecer a ese grupo de amigos. Yo quiero ser de los malos, de los fuertes, sí. o para que no me bulen, o para que vean que sí me atrevo. Vuelve lo mismo. Y si ya está predispuesto, va a ser el detonante eso. Esos primeros consumos se quedan grabados. ¿Sí? Y ya, desafortunadamente el día de hoy, el poder tener acceso a cualquier droga es de manera muy sencilla. Y hay drogas, las drogas sintéticas, lo comentábamos antes de empezar, eh, hay drogas sintéticas que son 100 veces más fuertes. El fentanilo es 100 veces más fuerte, es 100 veces más adictivo y es tremendamente barato. Tremendamente barato. Entonces, con 10 pesos pueden conseguir una dosis. Ok. Sí, sí, está muy barato. A razón de cualquier otra droga o incluso del alcohol. Y si a esto le ponemos el efecto, por eso son drogas que están creciendo demasiado. No solo en nuestro país, en todo el mundo. Sí. Ok. Amigo Rubén, le quería preguntar aquí algo. Ujú. Fíjese que, bueno, si me permite 3 minutos comentarle. Dale. Perdón, amigas y amigos, yo sé que interrumpo mucho, pero es bien importante para que se den cuenta una idea de lo que es el contexto de que lamentablemente el contexto, como usted dice, Rubén, sí tiene mucho que ver y bastante, porque incluso yo creo que en algún momento de nuestra existencia todos hemos buscado esa sensación de poder, de Así meternos es. a grupos, ya sea laboral o grupos escolares, donde generalmente está el gandallita y Sí. nos juntamos con ese gandallita pues para que digan, ay, pues se junta con ellos y cuidado, ¿no? Nos gusta esa sensación de poder. Y fíjese que ahorita me recuerda mucho lo que usted comenta de las edades y de los papás, porque hace tiempo fui a dar clases a un kinder de Ujú. la cuestión de violencia
y yo veía llegar una mamá adicta al solvente Ujú. y con su pequeñita chiquitita de 5 años. Y yo me, pues sí me saqué mucho de onda porque dije, ¿cómo es posible que esta mujer adicta al solvente todavía incluso llegaba con ese olor característico y con la pequeñita? La pequeñita obviamente pues desnutrida, sin aseo, e incluso yo creo que llevaba ya alguna plaga ahí en su cabecita porque pues la mujer completamente drogada, abandonada. Sí. Y es una situación terrible, Rubén, porque ahorita que usted está comentando esta situación de que es muy fácil y muy barato acceder, ¿usted ha visto diferentes presentaciones de este tipo de droga? Desde solvente, Sí, marihuana, cocaína. Por ejemplo, a los solventes les ponen ok. saborizantes. No quiero dar como la receta Sí, de sí, sí. todo, pero el día de hoy ya se tiene acceso a todas las drogas y desafortunadamente cuando llegan jóvenes al grupo, Sí, ya consumieron la mayoría. Y también medicamentos controlados, medicamentos sí, 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 sí. psiquiátricos. ¿Sí? Cuando llegan con medicamento controlado, que ya consumieron, son casos luego muy complejos porque ya hay un daño neuronal, Ujú. ya hay un daño. Entonces, aquí es donde se vuelve importante el no solo estar en un grupo, sino también estar en apoyo psicoterapéutico y el apoyo psiquiátrico, por el daño que ya se tuvo Así es. a razón de... Y el solvente es terrible. Digo, no hay como poder decir, bueno, al menos esta droga, no, todas son terribles, pero el solvente, igual a lo mejor tú nos vas a poder dar un poquito mejor el contexto, destruye el sistema nervioso, Sí, se lo come. Por eso luego vemos en la calle a gente en condición de calle que van caminando y ya van temblando, sí, sí, sí. ¿no? Creo que es por esto, ¿cierto? Sí, fíjese que, Rubén, que a mí me pasa mucho cuando me toca certificar a estas personas que han detenido por consumir drogas en vía pública. Eh, Clásico, ya vemos al consumidor ya en estado terminal y tiene usted toda la razón, incluso lo llevan ya entre dos personas de custodia Sí, o dos compañeros que agarraron también ahí pues en la drogación y van con un temblor ya muy característico que incluso sí, uno les dice, escribe aquí tu nombre, ya no pueden, así es. incluso tiemblan mucho y lo característico es que hasta los ojos están como desorbitados, o sea, Sí, ya tienen que abrir los ojos y tienen que caminar con el compás muy abierto porque precisamente ya no hay un control del sistema nervioso, se perdió así es. y los vómitos constantemente ya tienen una desnutrición muy avanzada y estas personas terminan muriendo de una neumonía generalmente, Sí, por como quedan tirados, toda la porquería de la calle la absorben de vía respiratoria y se infectan de una neumonía. ¿Ahí ustedes también tienen ese problema? sí. Fíjate que ahorita estaba recordando, ah, cuando yo llegué al grupo, un caso que me dejó muy marcado, muy marcado. Una persona que ya estaba en condición de Sí, calle y él ya en total está muy drogado, se metió a dormir, estaba un camión de la basura, de los que tienen la parte de atrás que echan la sí, basura y tiene como una pala, ¿no? No sé si los ubican. Él se metió a dormir ahí. Entonces, pues sí, empezaron a echar basura y se han visto que baja como la sí, compuerta y la mete al área de carga, ¿no? Por así decirlo, del camión de la basura. Pues él no reaccionó y en el momento que baja, le corta las piernas, ¿sí? Y ya, pues fue la manera en la que ya gritó, pero ya le había cortado las piernas. O sea, perdió las piernas por sí, eso. Espero no ser muy repetitivo, pero en verdad el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad muy terrible. Muy terrible. Otro caso que también a mí me dejó muy marcado al inicio, eh, ese me lo platicó un compañero que él iba a reclusorios. Antes nosotros íbamos a sí, reclusorios a dar pláticas, a pasar el mensaje. Y ahí estaba detenido un señor que por la cantidad de alcohol que él tomó, o sea, un día antes, él ya era alcohólico. Lo que él platica es que escuchó ruidos, estaba en su recámara y escuchó ruidos, ¿no? Él se asoma a la cosita y ve una rata en la mesa, ¿sí? Y dice, ay, estos animales. sí, Se regresa a su recámara, o sea, es lo que él así lo sí, platica.
Se regresa a su recámara, agarra un bat, sigilosamente regresa a la cocina y empieza a darle de batazos a la rata. ¿Sí? Cuando él reacciona, ya está detenido. ¿Sí? Había matado a su hijo a batazos. Oh, En el alucín, sí. eh, él veía una rata, pero era su hijo. ¿Y sabe qué me acordé, Rubén? Con un caso que de un hijo que mata a su mamá igual, con 375 puñaladas, porque había consumido marihuana Sí, y la confundió con el diablo. sí. O sea, dijo que entró literal el diablo y se lanzó para proteger a su familia. Y como dice usted, ya cuando se da cuenta, pues está detenido, ¿no? En los Sí, separos, ¿qué pasó? Pues mataste a tu mamá. ¿Cómo que maté a mi mamá? Sí. Le diste 375 puñaladas. sí, las lagunas mentales, pues es un tiempo perdido. O sea, ya no hay manera de recuperar, de saber qué hice, qué pasó, a dónde fui, a qué hora regresé, cómo llegué. No lo hay. No hay manera. Ni con una regresión hipnótica, no Sí, lo sí, hay. no, no. No lo hay. Y desafortunadamente en muchos de esos casos es cuando las personas cometen actos ya sea delictivos, fuera y dentro del hogar. Y lamentablemente los más dolorosos son dentro del hogar. Híjole. ¿Qué le parece si ahorita nos platica eso, Rubén? Y vamos a dar un preámbulo. Fíjese que acaba de decir algo usted bien importante. Esa cuestión de las lagunas, Ujú. que la droga finalmente evita, como bien lo dijo hace ratito usted, un buen funcionamiento en el sistema nervioso central, Sí. que ya sea que se bloqueen algunas unas sustancias como los neurotransmisores como la dopamina o serotonina. Y fíjese que hace tiempo, hace poco, hace un mes, tuve un comentario de una persona que decía, es que aquí me vienen a buscar mucho. Esta persona se dedica a las cartas, a la Ujú, lectura del tarot. ujú. Me dice, es que vienen personas que han sido abusadas sexualmente cuando les dan droga, para que yo por las medio de las cartas les diga si fueron abusadas o no. Y fíjese que esto es terrible, Rubén, porque imagínense la situación de que vamos a poner una cuestión hipotética, Ujú. que yo soy detenido porque drogué a alguien y abusé sexualmente. Y que esta prueba el juez la acepte en decir, pues es que la de las cartas dijo que efectivamente fue abusada por Jorge Olivares. Ajá. Entonces, esto es una tremenda situación porque la gente se arrepiente. ¿A qué voy con esto? La gente se arrepiente de toda la tontería que hizo en el estado de drogadicción y luego terminan buscando a charlatanes para ver si pasó o no pasó un delito, cuando esto se puede prevenir. Así es. Porque prácticamente si yo lo prevengo, si no abuso de estas sustancias y si acudo a grupos que ahorita nos va a platicar usted, pues me evito muchos problemas, pero infinidad. Ujú. Y para darle ya la entrada a usted a que nos deleite con algunos casos y qué hace el grupo, recuerdo muy bien una exnovia hace 15 años que incluso le daba pena pasarme a su casa porque tenía un hermano que era adicto a la piedra Ujú. y me decía, yo ya no te quiero pasar a mi casa porque me da pena mostrarte cómo está toda la casa, de que mi hermano ya rompió toda donde iba la tubería con Para venderlo por kilo. exactamente por venderlo, con cincel, con martillo, rompió toda la tubería hidráulica y ya no tenemos nada. Se llevó tanque de gas, estufa, bueno, dice hasta mi ropa ya la vendió. Ujú. No tenemos nada. Y esto es terrible porque hacen situaciones tremendas, Rubén. ¿Usted nos puede platicar algunos casos así? Fíjate, voy a retomar un Sí. poquito esto que nos estás compartiendo. Parte de lo que es la enfermedad del alcoholismo se genera una codependencia con la familia. Incluso a pesar de eso, muchas de las ocasiones la familia nos sigue teniendo ahí. Ok. Y luego dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Lo echo a la calle? Sí. Por duro que pueda parecer, sí. Porque hay que priorizar. Luego en ocasiones, bueno, dentro del grupo, yo manejo las redes Sí. sociales, ¿no? Entonces me escriben mucho al WhatsApp. Y fíjese que ahorita después de 5 días llegó a la casa y le digo, pues llévelo al grupo. Nosotros platicamos con Ajá. él. Es que ya ha estado en grupos, no se quiere quedar. Le digo, bueno. Le digo, ¿usted ha asistido a un grupo Al-Anon?
Me dice, no, ¿qué es eso? Le digo, mira, un grupo Al-Anon es en el que van los familiares del enfermo. Les ayudan a cómo tratarnos. Ujú. Así como el enfermo necesita un grupo, ustedes como familia también necesitan un grupo. ¿Por qué? Porque aprenden a cómo convivir con nosotros. Aprenden a que llega un momento en que es más importante la familia, es más, ellos mismos, como madre, como padre o como hermano, cuando asiste a un grupo, que la persona. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque infinidad de casos pasa. Ya se llevó lo de la quincena, ya se llevó la pantalla, se llevó las llantas del carro. ¿Sí? Y son experiencias que muchos de nosotros pasamos. Cuando nosotros llegamos al grupo, Ujú. llega un momento, bueno, primero, cuando yo llego al grupo, es primero aceptar que tengo un problema. Sí. ¿Sabes qué? Sí, tengo un problema con mi manera de beber. Posteriormente, el programa de Alcohólicos Anónimos me lleva a que yo pueda identificar para qué bebía o para qué me drogaba de esa manera. Es como una enfermedad tal Sí, cual, ¿sí? Tengo una serie de síntomas, ¿sí? Que es la manera en la que yo bebo y me drogo y todas las actitudes y actividades que yo hago alrededor de eso, pero hay algo que lo provoca. ¿Sí? Ese es como el síntoma, pero ¿qué provoca esa enfermedad? En las emociones, una mala gestión de las emociones. Tal vez algún abuso de niño, ¿sí? Tal vez el simple hecho de que yo nunca supe cómo se debían de gestionar mis emociones. No lo justifica, ¿sí? No justifica que a lo mejor yo me haya robado un carro y híjole, ¿qué crees? Es que soy alcohólico, es que no sé manejar mis emociones, pero perdóname, ya no te vuelvo a encañonar y ya no te vuelvo a quitar tu carro. No lo justifica. sí. Cuando llegamos al grupo nos hacemos responsables, ¿sí? De todo eso. Yo he podido encontrar qué me llevaba a beber, qué era el miedo a estar solo. A pesar, fíjate, a pesar de que no estaba solo, Ujú. tuve una abuela tremendamente amorosa, un hermano maravilloso, mi madre que trabajaba y hacía todo lo posible para darnos todo, y aún así yo me sentía solo. Ok. Yo podía estar rodeado de mi familia y me sentía solo. Fíjate, yo pensaba y yo sentía que yo no le importaba a mi mamá. Fíjate, pero esto yo lo descubro en el grupo. Sí, En ese momento, cuando estaba ese Rubencito, sentía eso. No, no lo sabía. No sabía que era miedo, no sabía que era tristeza, no conocía como que todas estas etiquetas de las emociones. Solo sabía que sentía algo. Cuando conozco al alcohol, así que doy mis primeros tragos y esto que yo sentía se adormece, se adormece. sí, Digo, órale. Digo, de manera sí. inconsciente, ¿no? Digo, ya no siento. Me atrevo a sociabilizar, a formar parte de un grupo, ¿sí? Un grupo de amigos, a qué valgo. Y esta parte que yo sentía de la tristeza, del abandono, de que no me quieren, se hizo a un lado. Pero Sí. ahí estaba, ¿sí? Continúo bebiendo, ¿sí? Más cantidades. Las cosas que empiezo a hacer, que es a beber dentro de la casa. Finalmente, yo lo decía hace un momento, ¿no? El de que llega el momento, el de sacar al hijo a la calle. En ese momento que me hubiera sacado mi mamá a la calle, tal vez yo lo hubiera tomado de pretexto, pero tal vez eso a mí me hubiera servido para darme cuenta que yo no podía seguir haciendo eso dentro de la casa y que yo tenía un problema. Ok. ¿Sí? Rubén, ahorita que esto es importantísimo, Ujú. me brincó un montón lo que usted acaba de decir. Y ojalá, para que todas las amigas y amigos lo puedan captar, lo que le voy a preguntar es una situación Sí. un poquito delicada. Y lo voy a poner un ejemplo y luego ya le hago la pregunta. Lo vemos con el Club de los 27, los Ujú. famosos artistas que han tenido todo
incluimos al cantante de Nirvana, a Jimi Hendrix, a Amy Winehouse, Ujú, donde vemos estos artistas que tienen todo, fama, dinero, en el caso de los hombres, pues mujeres, eh, todo, Rubén, todo. Y uno dice, wow, yo quiero vivir esa vida, ¿no? Un rockstar. ujú. Y de repente vemos que mueren de sobredosis. Así es. Ahora, ese es el ejemplo que le quería dar, Rubén, pero a mí ahorita me impactó lo que usted me platicó, y si usted no lo puede englobar con tantos casos que usted ha visto, con el conocimiento tan maravilloso que tiene, y al ratito, si usted Ujú, gusta, nos lo dice de que ha estudiado, ujú. porque Rubén, pues no es una persona, amigas y amigos, que nada más se dedica a dar pláticas, sino él tiene mucho conocimiento en muchas materias, y esto lo hace importantísimo, y que Sí. nos honra usted con su presencia aquí. No sé si nos puede explicar esto, Rubén. ¿Por qué la gente, cuando lo tiene todo, usted dijo, tengo una familia padrísima, una abuela que me da todo, mi hermano que es una figura como un héroe, mi mamá que se Ujú. esfuerza, y a pesar de que yo tengo todo, como lo hemos visto en algunos casos, Rubén, ¿por qué aún así la gente se siente vacía, Rubén? Fíjate, muy buena pregunta, filosófica. Sí, sí, sí. El contexto nos enseña que es más importante lo material. El tener es más importante que el ser. Ok. Sí. Puedo tener absolutamente todo, pero eso no va a llenar el vacío que se siente en el interior. Ese sin saber, ese camino perdido. Ah, ok, tengo todo. ¿Y para dónde voy? Ujú. O sea, cuando yo llego al grupo, llego a los 26 años. Sí. Ok, llego a los 26 años y, o sea, ¿qué voy a hacer con esta vida? ¿Hacia dónde voy? Ya con un hijo, separado. Sí. ¿Qué viene? Conocerme. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? De esto que me da miedo afrontarlo. De lo que me gusta fortalecerlo. Tener un crecimiento espiritual. Tener un contacto consciente con Dios. O sea, son cosas que difícilmente se enseñan en una escuela, que difícilmente se ven en un programa de televisión. Ujú. ¿Qué se ve en un programa de televisión? El cascarón, Sí. la risa, el pastelazo, el buen momento. Pero no se ve ese momento, el otro, la otra parte, la otra cara. ¿Qué pasa si me siento triste? ¿Qué pasa si me siento solo? ¿Qué pasa si me siento herido? ¿Qué pasa si me siento no querido? Ok. Yo te podría decir algo. ¿Qué pasa? Nada. Es reconocerlo. Así como yo puedo sentir el amor, puedo sentir la alegría, puedo disfrutar, ahorita salir y tal vez ir por un café, ir Ujú. por un pancito y disfrutar el sol. Eso también es parte de la vida. Yo he Sí. aprendido eso. Que así como está esta parte, también está la parte en la que tal vez pues puedo sentirme que he perdido el rumbo. Puedo sentirme triste. Hay días en los que amanezco y tengo ganas de llorar. O sea, se vale. Hoy he aprendido que tal vez eso que yo sentía cuando era niño, a lo mejor no era tan malo. Simple y sencillamente era la otra parte de mí. ¿Qué pasó? Que nunca lo hablé. Ok. Yo nunca lo hablé. Yo nunca dije, oye mamá, me siento así. Oye mamá, pienso esto. Nunca lo dije. Creo que de ahí viene la importancia de esto, de este tipo de programas, el fomentar la comunicación. Oye, pero es que no sé cómo hablar con mis hijos. O yo como hijo no sé cómo hablar con mi mamá, con mi papá. Inténtenlo. No, vayan con un profesional. Empiecen a platicar. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué es bien? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Te gustó tu comida? ¿Sí? ¿Qué estudiaste? A ver, enséñame. O sea, ir más allá del bien. ¿Sí? Acercarnos, o sea, como padres, acercarnos a nuestros hijos, que se den cuenta que no somos ese ogro, que nos pueden hablar y decir lo que sea. Es que estoy triste. No, hijo, ¿cómo vas a estar triste? Como si fuera pecado mortal estar triste. Sí, sí, sí. Si una niñita empieza a llorar, no, no, mijita, porque las niñas bonitas no lloran. Y como hombre, no, hijo.
Los machos no lloran, somos fuertes. Un hombre no debe de llorar. Se reprime todo eso. Así es. Yo quería preguntar algo Ujú, aquí más, Rubén, si usted me lo permite. Em, Digo, esto es para que la gente, si todavía le cuesta un poquito de trabajo sacar esta, estos sentimientos, no sé si, digo, igual si le incomoda mucho, usted con todo no, gusto, ¿eh? dale, dale, dale. Este, le quería preguntar esto para ver si la gente dice, esto me pasa a mí también. Porque Ujú, como usted bien lo dice, a todos nos pasa. De ujú. repente uno se levanta y se levanta uno, puede ser de malas, con las ganas de llorar y ahora qué voy a hacer, toda mi vida voy a estar así. O sea, sí de repente uno tiene un montón de ideas que Ujú, son estas sensaciones negativas así es. y que yo pienso que por ahí tal vez mucha gente dice, no quiero tener estas sensaciones negativas y busco una salida, no me importa si es momentáneo, pero pues venga, ¿no? Y Ujú, le dan la línea y les cambia un poquito el panorama en ese así es. momento. Pero Rubén, yo le quería preguntar esto. Es muy íntimo, pero vuelvo a repetirle, si Sí. usted gusta contestárnosla. eh, ¿Qué, qué Rubén, qué no tenía Rubén o qué le hizo perder el sentido a Rubén para hundirse, como usted nos lo platicó hace Ujú, ratito, primero en el alcoholismo, esta falta de sentido, después ya de que entró al grupo, me imagino que ya lo recuperó para poder estar así aquí es. dando pláticas y todo esto. ¿Qué es lo que perdió Rubén? ¿Por qué cayó en este abismo? No me reconocía como persona. O sea, no me reconocía como persona. ¿Y a qué voy? Como persona que tenemos una vida. Vamos a decirlo, como persona tenemos varios Sí, departamentos. Yo tengo el departamento como hijo, como tío, como sobrino, como hermano, como amigo, como compañero laboral. ajá, En ninguno de ellos. Eso perdí. O sea, yo estaba por estar. O sea, yo estaba dentro de una familia, sí, pero sin sentirme que yo era un hijo, sin sentirme que yo era un hermano, que era uno más. Yo me sentía uno más. Nunca pude comprender en esos momentos que yo formaba parte de mi familia, que yo fui amado todo el tiempo por mi familia, que fui cuidado por mi familia. Eso yo no lo vi. Yo no lo percaté, yo no me percibí, yo no lo percibía, yo no tenía la capacidad de percibir eso. Eso perdí, esa capacidad de ver más ok. allá, ¿sí? Entonces, cuando conozco el alcohol y la droga, todo eso se hace a un lado. Sí, pues se quitó, ¿no? Se quitó Momentáneamente. y ya pude vivir. Ya pude vivir sintiéndome con todo esto que te acabo de comentar, Ok. ¿sí? Y ahí viene la parte cruda. Llega un momento, en el último día que yo bebo, fue una borrachera de 7 días. Wow. 7 días y 7 noches. Con lagunas mentales en los 7 días, ¿sí? Yo no sabía si era lunes, martes, no me acuerdo. Se me hace, e incluso hoy se me hace muy complicado hilar los días, Sí. ¿sí? El último día que yo bebo, estoy sentado en la alfombra de un departamento que ahí estábamos consumiendo varios. Y así un momento abro los ojos y puedo ver absolutamente todo. Puedo ver que ya tenía yo una semana ahí, puedo ver que la pareja que yo tenía se había ido, puedo ver que tenía mucho tiempo que no veía a mi hijo, Ujú. que tenía abandonada a mi familia. Todo eso que yo estaba huyendo, lo vi y lo sentí. Y a mí me aterró, porque yo dije, ya no hace efecto, Ok. ya no hace, ya Sí, no, sí, sí. esto que yo estaba Sí. adormeciendo, porque si bien yo empecé a beber y adormecí algo, fui avanzando en mi carrera alcohólica, pero fui haciendo muchas cosas terribles, ¿sí? Las iba guardando y las iba adormeciendo, ¿sí? Entonces llega ese momento en el que puedo ver todo, hasta dónde había llegado yo. Sí. Me dio mucho miedo, porque yo dije, tengo 7 días consumiendo y ya no hay efecto. O sea, obvio, sí, sí estaba tremendamente alcoholizado, Sí. no podía ni caminar, pero emocionalmente ya no había efecto. Sentí, y eso me aterró.
fue cuando dije, necesito ayuda. Y fue cuando fui a un grupo, cuando yo me acerqué al grupo. Dije, ya no puedo, ya no puedo. Tuve miedo, porque yo dije, ¿qué es lo que sigue a esto para no sentir? La muerte. Tuve miedo a morir. Sí, la muerte, Rubén. Sí, porque ya no había absolutamente nada más que pudiera quitarme esa sensación, solo la muerte. Fíjese que ahorita que usted comenta esto, recuerdo el caso de un amigo, ya murió, por cierto, fíjese, ahorita Ujú. que usted me da el honor de estar aquí con usted platicando esto. Él era custodio, el buen Rigo, le decíamos. Había sido cocainómano, inicia él cuando era mesero. Ya ve que también los amigos Sí, meseros tienen por ahí, pues para aguantar, yo me imagino, sí. o estar en el ambiente. Él platicaba como un día entra como novato y encuentra a 10 meseros todos pues juntos y estando inhalando y ¿qué es eso? ¿Te va a gustar? Y otros, no, no le des al chamaco, no, sí, sí, que le entre. Y recuerdo muy bien que dice que nunca se le va a olvidar el primer Ujú, momento que hizo, cómo esnifó la cocaína. Pero a lo que voy, Rubén, es que justamente él se ve, después de tantos meses adicto, robarse las cosas a sus vecinos, las autopartes, todo, lo que hizo recapacitar al Rigo, al buen Rigo, era que llevaba el tanque de gas, ujú. como usted lo mencionó hace ratito, y su mamá llorando, hincada, implorándole que lo único que tenían era el tanque de gas para poder hacer de comer. Y en ese momento dice, ahí es donde yo me di cuenta Ujú. todo el daño que yo había ocasionado a mi familia porque yo tenía el tanque de gas a punto de venderlo. Y si no me importaba, dame 50 pesos, sí, Sí, llévate la tele por 20 pesos, lo importante es ahorita para sacar para el vicio. Y es tremendo, Rubén, toda esta situación. sí. Ahora dirían, ya llegamos al grupo, llego al grupo y ya mágicamente todo se soluciona. No. Sí, ¿no? Es hablar y reconocer todo esto. Sí. Es el hecho de, o cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, es hablando, ¿sí? Compartiéndole mis experiencias a otro compañero y hablándolo en una tribuna, con el fin de concientizar. ¿Sí? Ahí dentro del grupo nadie les va a decir, a mí nadie me dijo, híjole, ¿qué crees si eres alcohólico? O ¿qué crees si eres drogadicto? Nadie. Fui yo. Ok. Llegó un momento en el que dije, sí tengo un problema y se llama alcoholismo. Y tiene una solución. Y tiene una solución. Entonces, de la parte, vamos a decirlo, la parte compleja para mí fue el hablarlo. Obvio es recordarlo, reconocerlo. Pero ya lo había hecho, ¿sí? El abandonar a mi hijo a mí me dolió muchísimo. O sea, abandonar me refiero a, no lo veía y no lo veía. Eh, Sabía más por él, por mi mamá, que era quien lo cuidaba, Ujú. ¿no? Luego iba a la casa, me buscaba y pues yo no estaba. Entonces, el reconocer eso, decir, "Uf, sí, fui, pero ¿qué crees? Ya no, ya no, ¿sí? Entonces, en el momento que yo lo reconocí, el día de hoy lo sigo haciendo. Cada vez que yo veo a mi hijo, lo abrazo, lo beso, diario le escribo o intento escribirle diario, le mando audios, eh, trato de que nos veamos en la casa de mi mamá para estar juntos, comer juntos. Ok, fui, pero ya no más. ¿Sí? Entonces, en muchas de las ocasiones, vamos a decirlo así, quise huir al darme cuenta de todas las cosas que hice. El cuántas veces mi señora madre llorando me decía, hijo, ya. Y yo, en verdad, ya era el estado de alcohol y de droga, que eso, en verdad, no importa. No importa. O sea, en verdad, es una enfermedad muy terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desensibiliza. Me desensibilizó. Sin importar lo que yo estuviera haciendo, Ok. con tal de seguir consumiendo, con tal de seguir teniendo ese efecto. Entonces el reconocerlo dentro del grupo, regresar a la casa y ver a mi madre, ver a mi hermano, decir, oh, y hoy te puedo decir que veo a mi madre y veo a mi hermano y lo único que ellos hacen es amarme.
Llego a la casa y, hijo, ¿quieres un café? ¿Ya comiste? Sí. O sea, no solo es el dejar de beber, es, lo comentábamos, no, si bien el problema del alcoholismo y la drogadicción es la cantidad industrial de alcohol y droga que consumimos, es un tema emocional. Sí. Es dejar de comportarme como me comportaba. ¿Por qué? Porque eso me llevó a beber. Dentro de eso fue el no cuidar a mi madre, no cuidar a mi hermano. Lo decía hace un momento. El no ser un hijo, no ser un hermano, no ser un sobrino, no ser un... El día de hoy intento serlo. ¿Sí? Ok. El día de hoy intento ser un primo. ¿Sí? Intento ser un sobrino para mi tía. ¿Sí? ¿Y qué es esto? ¿Qué necesitan? ¿En qué los puedo apoyar? Vamos a una fiesta y los abrazo, platicamos, estar. Es cambiar, no solo es dejar de beber. Aquí viene la parte Ujú. interesante de esta necesidad de seguir perteneciendo al grupo. ¿Por qué? Porque las emociones ahí están. Sí. Esas no se borran, ¿no? Entonces es como el día de hoy, el seguir perteneciendo al grupo es como este plan de mantenimiento preventivo, ¿sí? En el cual en ocasiones mis emociones se suben, entonces ahí en el grupo yo las regulo Ujú. un poco. Sí, sí. Porque es la necesidad que tenemos como alcohólicos, el seguir hablando de alcohol, el seguir diciéndoles a otros, compañeros que llegan al grupo, por estos medios, en las escuelas, qué es el alcoholismo. ¿Por qué? Porque es parte de, me hace ser parte del grupo. Así como alguien hace muchos años se dedicó en una lámina sobre la avenida central poner grupo jóvenes. Yo pasaba por la avenida central, por el Ujú. metro, 3 años y veía Alcohólicos Anónimos, grupo jóvenes, Alcohólicos Anónimos, grupo jóvenes. Yo decía, tal vez, tal vez, tal vez. Y un día llegué, y un día llegué. Entonces es parte del trabajo que nosotros hacemos. Ok. Sí, Le quería preguntar esto, Rubén. ¿Usted ha conocido casos, por ejemplo, ya ve que es lo que dicen, ¿no? ajá, Para no meternos en problemas. Los traileros es muy común metanfetaminas para aguantar justamente las noches completas sí, y ir ahí, pues, no tan alertas, porque finalmente hemos visto videos donde salen todos desubicados y hay sí, accidentes, pero son comunes las metanfetaminas en choferes de tráiler, por sí. ejemplo. En meseros dijimos ahorita la cuestión de la piedra. Digo, no estamos haciendo Generalizando generalizando, que sí, así es, no. sino es un ejemplo nada más. Ujú. ¿Usted nos podría dar algunos casos que ha usted ayudado a contribuir a bajar este índice de consumo de drogas y algunos ejemplos, qué tipo de drogas? Fíjate, el hecho así como de bajar los consumos es ayudando a que se Sí, queden. ¿Sí? En el grupo nosotros manejamos el alcohol y la droga como uno mismo. ok. Porque si bien sí hay efectos en el cuerpo que son diferentes, Ujú. al consumir alcohol o una metanfetamina, marihuana, cocaína, cualquier... Es diferente el efecto en el Sí, organismo. Pero emocionalmente hablando, es casi lo mismo. Se vive ok. exactamente, o sea, vivimos lo mismo. Entonces, dentro del grupo nosotros tratamos de hablar mucho o nos enfocamos mucho a las emociones. No solo es el que, a ver, háblame cómo te emborrachabas. O sea, sí, porque se necesita. Ujú. Pero a ver, ¿y qué pensabas? ¿Qué sentías en ese momento? Nos enfocamos a este pensar, a este sentir. Fíjate lo que comentabas de los traileros, me acuerdo mucho de un compañero. Cuando yo recién llegué, había un compañero, duró muy poco desafortunadamente. Fíjate que este tipo de drogas son muy adictivas, Sí, tremendamente adictivas. Él era trailero y dice que él en una ocasión, en una sobredosis, llegó a un paradero. Dice, yo no me acuerdo bien. Dice, yo lo que necesitaba era estar despierto, creo que eran como 48 horas, no, no, oh, no recuerdo, porque sí, necesitaba llevar la carga y dejarla y regresarse. No sé cuánto tiempo necesitaba manejar. Se metió mucha droga. Dice que cuando él ya empezó a reaccionar, lo tenían amarrado en el camarote. Y dice, yo no sé ni quién me amarró, ni cuánto tiempo llevaba ahí. Dice, como pude, dice, después de unas 2, 3 horas, me desamarré. ¿Quién lo amarró? No se acuerda.
Y ya cuando se bajó, pues estaba ahí en el paradero y Sí. no habían, o sea, sí había más trailers y demás. Se bajó, se compró algo para comer, nadie como lo reconoció y ya se regresó y a seguir manejando, pero no lo recuerda, Wow. no lo recuerda. Imagínense estar amarrado. Pero Sí. ¿quién lo amarró? Sí, O sea, exactamente. mínimo, y era un cuate, él había estado en el ejército. O sea, él medía como un 80 y tantos. O sea, se dice en el argot, ¿no? Estaba corrioso el Sí, sí. cuate. Y mínimo 4 para amarrarlo. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo desde que lo amarraron hasta que reaccionó llevaba ahí? Dice, no me acuerdo, Rubén, no me acuerdo. Y hay muchos casos en los que desafortunadamente, por el tipo de droga, y también con el alcohol, ¿no? Pero se Sí. ve más con las drogas, es más difícil que se queden. Porque no imposible, ¿sí? No imposible, porque la droga es más adictiva. Ujú. En el organismo crea esta compulsión. Sí. Es este deseo orgánico de querer más, querer más, querer más, querer más. Entonces, a pesar de que la persona quiera estar en el grupo, es más fuerte el deseo orgánico. Y se van. Y luego regresan. Y se van. Y luego a veces, a pesar de eso, se quedan. Ok. Se quedan. Dice, ¿sabes qué? Ya no tengo más. Ahora sí lo perdí todo. Dice, ya no tengo más que esto, que estar aquí en el grupo. Y se quedan. Y los vemos. Fuman mucho. el- Toman mucho té. La ansiedad. Se ve Sí. cuando están ansiosos. Dice, pero se puede. A pesar de eso se puede. Sí. Es increíble lo que usted nos está platicando. Rubén, ¿cuál es el problema del fentanilo en la cuestión de por qué ustedes hacen una lucha tan tremenda Ujú. en platicar en las escuelas? ¿Se está viendo mucho consumo ahorita? Sí, mira, me parece que fue hace 2 años Sí. eh, en Tijuana. Híjole, es un tema un poco delicado, pero ahí va. En Tijuana, Ajá. el cártel de ahí hizo pruebas. Dijo, a ver, ya se dio cuenta que el fentanilo es tremendamente adictivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo fentanilo a la marihuana, a la cocaína Oh, y a otras drogas? sí, Ah, pues van a ser más adictivos no solo el fentanilo, sino las demás sí. drogas. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué cantidad le debo de poner? ¿Para qué? Pues para que no genere una sobredosis. Porque pues es mi mercado, Sí, sí, lo debo claro. de cuidar, debe de permanecer adicto. Bueno, agarraron toda la zona fronteriza de Tijuana para hacer la prueba. Y estuvieron haciendo pruebas de qué cantidades era la necesaria para que no matara a las personas. Y esto salió a la luz por un estudio que hicieron. En el estudio querían saber qué drogas utilizaban. Y sí, efectivamente, ¿no? Encontraron que las famosas pipas, jeringas Ajá. y demás. Dijeron, bueno, las jeringas pues puede ser desde cocaína, puede ser desde heroína y demás, ¿no? Sí. En las pipas pues puede ser marihuana, puede ser pues piedra y demás. Pero se dieron cuenta que en todas o en la gran mayoría había restos de fentanilo. Dijeron, a ver qué está pasando. Y se dieron cuenta que eso lo hicieron ahí, para llevarlo a todo el país. Entonces, Ok. el día de hoy en las escuelas, con los jóvenes, cuando ya consumen un cigarro de marihuana, ya no se puede saber si realmente es pura marihuana o tiene fentanilo. Y eso va a hacer que sea más adictivo ese cigarro, ese simple cigarro. Va a ser tremendamente más adictivo, es un riesgo. Lo decía hace rato, a lo mejor hasta como que en son de broma, ¿no? De que no hay como un test de que cuando nazcan los bebés les diga, ay señora, su hijo va a ser Sí. drogadicto. El día de hoy puede ser cualquiera. Ante este tipo de drogas, no es necesario pasar por un periodo para tener un problema con la Ujú. sustancia. Con la primera. Con la primera. Si, lo voy a decir así.
Si emocionalmente a lo mejor no tenía un problema que tal vez lo hubiera llevado a una adicción, lo que sí lo va a llevar la adicción es la necesidad orgánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el fentanilo es consumir por consumir. O sea, es esa urgencia que tiene el organismo de seguir consumiendo. Ok. Es un riesgo tremendo. O sea, luego cuando vamos a las escuelas, les digo, mira, yo no te puedo decir, no lo hagas, es pecado mortal, te vas a morir. ¿Por qué? Porque si tú lo así ya lo decidiste, ¿qué crees? Lo vas a hacer. Solo date cuenta del riesgo en el que te estás poniendo. Y no solo tú, tu familia. ¿Qué vas a perder por esa dosis? Ok, me deja usted muy hasta petrificado. Rubén, le quería preguntar esto. Ustedes con este ojo ya clínico, buen cubero, como decimos por Ajá. ahí, o en medicina le llamamos el diagnóstico de camión, que ya se sube el paciente, tiene esto, ¿no? Y ustedes ya con toda esta experiencia, y usted que ya lleva pues ya bastante tiempo en el grupo, ¿ha visualizado usted ahí cuando va a dar clases, decir, este alumno probablemente por ahí anda consumiendo? Sí. ¿Sabes qué pasa? Sí, Se empiezan a hacer chiquitos. Se ok, empiezan a hacer chiquitos. Se empiezan a sentar en el sí. respaldo y se empiezan a ir para atrás. ¿No? Así como, y empiezan a ver a otros lados. Así como que no me están hablando a mí. Ajá. O tienen una actitud muy retadora. Ok. Sí. En una ocasión fuimos a una escuela, a mí me llamó muchísimo la atención. En esa escuela nos invitaron, porque las primeras 2 semanas en esa escuela son como de integración, Sí, como llenar documentos, las clases que les van a dar, las hacen recorridos por la escuela, y dentro de esas 2 semanas, son 2 semanas, sí. nosotros nos invitaron a dar pláticas de adicciones. Y yo cuando los vi dije, ellos acaban de entrar, ya todos se conocían, ya todos tenían apodos. Y lo que más me cimbró fue que ya sabían quién se drogaba y qué consumía. En 2 semanas. Porque cuando yo empecé a hablar acerca de los solventes, Ujú. justamente, y puse el ejemplo, ¿no? Les decía, pues, por eso cuando ven a alguien en condición de calle y va temblando, es porque el solvente ya se comió su Ujú. sistema nervioso. Y, y gritaron, ¿no? Así como tú. Y le gritaron el Sí. apodo de alguien. Y todos empezaron a reír. O sea, de que en 2 semanas infiero que ya se habían ido de fiesta y que en esa fiesta alguno o algunos consumieron solventes. O sea, dices, 2 semanas, a mí me impresionó. Yo dije, no inventes, en mis tiempos, dirían, Sí. no, en 2 semanas apenas nos estábamos conociendo en el salón. Sí, 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 sí. Es un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque se puede conseguir cualquier droga. Desafortunadamente se puede conseguir cualquier droga. Fíjese que es muy terrible, Rubén, y yo hago mucho hincapié en esto porque estamos en una situación ya tan tremenda Así es. que, bueno, hemos visto hasta con el productor, el Pepe, Ajá. que de repente sacan por ahí algún anonimato y bueno, ya hay hasta repartidores de estas aplicaciones Sí, que ya repartan hasta la droga también. sí. Entonces dice uno, bueno, ¿qué futuro espera a las nuevas generaciones? Porque fíjese, Rubén, le comento esto, como Ujú. usted bien lo dice, abarca todos los sectores. Sí. Y ahorita si usted nos puede intercambiar otros casos que lamentablemente han terminado pues mortalmente. Me acuerdo dos casos que resolví en situación de causa de muerte. Uno, un joven universitario, estudiante de la salud, fíjese, de la salud, ¿eh? Ujú. Y esto ahorita remato con uno más impactante. Se sube a un cuarto piso de una universidad y se avienta Ujú. un brote psicótico por marihuana. Ujú. Tuvo efecto la marihuana, debutó con paranoia, lo venían persiguiendo según él los vigilantes para golpearlo y se avienta. Ujú. Y en otra ocasión, Rubén, un anestesiólogo, que los anestesiólogos, algunos de ellos tienen grandes problemas con el fentanilo, porque digo, finalmente los anestesiólogos, no estoy satanizando, nada más es Ajá. poner en el contexto, que tienen acceso a muchos fármacos, Sí. y dentro de ellos el fentanilo. El fentanilo es muy buen anestésico, incluso lo hemos visto en COVID y toda esta situación,
pues sí es muy necesario. El problema es que lo utilizan también para la droga. Así es. Y me acuerdo muy bien, Rubén, porque era un tipo muy guapo, un 80 y tantos, como usted bien lo dice hace ratito, de alto, Ujú. gimnasio, el doctor bien trabajado, se veía ya de años trabajando en el gimnasio, porque entra uno de repente para fisgonear en las redes sociales, Ajá. relojes muy caros, de las marcas de carros alemanes, Sí. las novias muy guapas, modelos, y uno dice, bueno, pues yo también quería ser anestesiólogo, ¿no? Si es así el caso, pues Sí. a mí también que me toque algo así, pero decía uno, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué teniendo todo, estatus, nivel, ganando en hospitales privados de estos de grupo de Sí. alitas? Dice uno, ¿por qué hacen estas decisiones? Y precisamente es lo que usted bien lo dice, Rubén. De repente es como esta necesidad de anestesiar toda mi situación, que estoy solo, no tengo una situación donde yo me hago perteneciente a un grupo, y es donde anestesio con estas sustancias. ¿Usted ha tenido casos así también terribles? Fíjate, ahorita me estaba acordando. Es una. Igual, ella es una conocida, es una docente Sí, que nos invitó a dar igual pláticas a su escuela. Y dimos N cantidad de pláticas y demás. Y una vez estábamos dando las pláticas y ella me empezó a escribir por WhatsApp. Y me dice, ay, no, no sabes el gusto que me dé, ojalá le sirva a los jóvenes. Y me dice, es que mi hijo ya no quiere. Y yo me quedé, wow. Le digo, ¿a qué se refiere, maestra? Dice, mi hijo ya lleva 4 intentos de suicidio. ok. Y dice, lo he metido a clínicas, anexos, a grupos, psiquiatra, psicoterapeuta, de todo. Dice, pero no quiere. No sé qué hacer. La referencié con una tanatóloga. Y dice, ahorita viene una serie de operaciones por las lesiones Sí, a mi hijo. Dice que, dice, al menos van a ser como 20 operaciones. Dice, de lo mal que quedó. híjole. Dice, pero aún así, dice, yo no sé cómo le hace, pero consigue para seguirse. Y ahí le dije, le digo, ¿y por qué lo sigue teniendo? ¿Por qué lo sigue teniendo en su casa? Y ahí, todo esto por WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya hizo una pausa, ya íbamos a terminar la actividad en su escuela, y me pone, porque es mi hijo. Y yo, ouch. Entonces ahí es cómo trabajas con la familia. Sí, Ya es que ahí sí puso en riesgo a su hija, y tenía creo que en ese entonces 10 años la niña, híjole. pero ver que su hermano se está aventando por la ventana, o sea, el daño Sí, psicológico, o sea, la impresión, y nuevamente se los puedo decir, así de terrible es esta enfermedad, pero así de terrible es esta enfermedad y hay una solución. Los videos que hago en redes sociales y todo eso es mucho para dar a conocer que hay un lugar, que hay una opción. ¿Sí? Por más oscuro y lúgubre que pueda ser el escenario, créanme, se puede. Sí ok. se puede. No, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser al año de que están en el grupo. Se va a llevar tiempo, pero créanme que los frutos de eso, créanme que las bendiciones que he tenido, créanme que las cosas que van a venir después de que se queden en un grupo, después de que dejen de consumir, no hay cómo decirlo. O sea, simple y sencillamente es agradecer el día de hoy que se puede. Y por ejemplo, cuando llegan este tipo de casos, luego en ocasiones digo, gracias porque no soy él. Sí, 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 Rubén. Uno es cuando dice, ay, Dios mío, qué bueno que no estoy ahí. Sí, 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 sí. Rubén, ya para ir cerrando, ya no sí, quitarle su tiempo, porque usted nos regaló, de verdad, yo se lo agradezco mucho, el tiempo que dicen por ahí, que el tiempo es lo más caro en la vida. sí, Eh, Antes de ir cerrando, Rubén, fíjese que esto que usted comenta fue muy interesante,
Por ahí decía una experta en psicología, en suicidios más que nada, Ujú. el suicidio patológico. Es este sujeto que se va, pero daña con intención de Sí. lastimar a todo mundo. Y me acuerdo muy bien ahorita que usted lo comentó, de esta necesidad de dañar a la hermanita, ¿no? Ujú. Me voy, pero fíjate cómo me voy para que te simbre toda tu vida y cómo te diste cuenta cómo me maté. Me acuerdo muy bien, Rubén, en este caso, igual de unos novios, estaban en el metro y de repente el novio de estos que, digo, antes era esta tribu, no sé si se Ujú. acuerda usted de los famosos emos, Sí. que fueron hasta incluso muy buleados también, que todo el mundo se ponía a llorar y eran Ajá. emos y emos. Bueno, digo, lo comento porque así era como los conocíamos. Sí. Y un día el novio, en este arranque de enojo, se va a despedir de la novia, pero la cita en el metro. Y ya cuando viene el metro le dice, me voy, pero me voy contigo. Y la jala. Incluso en el video se ve muy bien cómo el chavo jala a la novia y los dos se caen a las vías del metro. Sí. Bueno, no se cayeron, sino se Ujú. aventó el novio. Y vemos esta situación tan crítica de cómo a veces esta gente que vive en una enfermedad, que es la Ujú. drogadicción, también arrastra con toda intención a la familia por este como enojo que también tienen hacia ellos. Rubén, ¿dónde lo podemos encontrar Ujú. para la gente que quiera conferencias, pláticas, que ahorita voy a decir la cereza que usted trae del pastel, si usted me lo permite, Sí. porque no cualquiera es como Rubén. Y ahorita les voy a poner, les voy a hacer mención. ¿Dónde lo podemos encontrar, Rubén? Sí, bueno, el grupo está en Enrique Granados número 12, Colonia Algarín. Está saliendo del metro Lázaro Cárdenas. Ok, Ahí está ubicado el grupo. Las redes sociales, bueno, en nuestro Face es Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Ahí nos pueden encontrar. O al teléfono del grupo. Lo que nosotros hacemos es ir a todas las instituciones. sí, ¿Por qué? Porque este problema no solo es desde primarias, como lo decía al inicio, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, en, em- en empresas. Tuvimos la oportunidad de estar en la Secretaría de Relaciones sí. Exteriores también dando una plática. Es de prevención. Esto es de prevención. Entonces nos pueden escribir ahí al Face o nos pueden marcar al teléfono del grupo, que es 55 15 Ajá, 10 96. ok. Es el teléfono del grupo. Informes para que vayamos a dar pláticas de alcoholismo y de adicción a sus instituciones, escuelas y demás. Y más que nada que lo vamos a ver en la caja de comentarios Ajá, para que ahí la gente se pueda comunicar con usted y también al grupo de AA jóvenes así para es. que justamente saliendo del metro Lázaro Cárdenas, que es muy sencillo, Sí, línea café, ahí se encuentra así es. el grupo. Rubén, ya para terminar, esto me surgió ahorita que usted comentaba, ¿han tenido problemas y han ayudado a mujeres embarazadas? Sí llegan, Sí, pero por las condiciones no las podemos tener dentro del grupo. ok, Las referimos a instituciones que sí tienen esa capacidad de... Pueden ir a juntas normales de alcohólicos, ¿no? Una junta normal, pero que se queden a vivir dentro del grupo no se puede. ok. ¿Por qué? Porque sí necesitan unas instalaciones especiales que no tenemos. Sí, porque esto es importante, porque Ujú, hay mujeres que están embarazadas ujú. y tienen el problema de las adicciones, y no nada más es ella, sino también el bebé que viene adentro. Desafortunadamente, pero sí. Muchas gracias, Rubén. Amigas y amigos, voy a decir esto, igual y Rubén ahorita me da unas cachetadas fuera del aire, pero Rubén es tanatólogo, por eso, si se dan cuenta, tiene tanto dominio del tema. Si necesitas, si tú has dicho, híjole, igual y no me funcionó cuando fui a Alcohólicos Anónimos, no me gustó, visita Grupo Jóvenes, saliendo al Metro Lázaro Cárdenas, porque Rubén es tanatólogo. Esa hace la gran diferencia. Acuérdate que ya tuvimos el enorme placer de estar con una tanatóloga. Y Rubén, pues obviamente si tú viste que habló muy fluido, muy adecuadamente, muy propio y con mucha filosofía, es porque ya tiene estudios en tanatología. Y eso hace una gran diferencia de estar con alguien que tenga más preparación. Perdonen por decir esto, Rubén, pero sí es necesario que la gente sepa que usted es tanatólogo, Sí, porque no cualquiera es tanatólogo. Yo les tengo mucho respeto a los tanatólogos. ¿Algo para despedirse, Rubén? que se den la oportunidad. Créanme que por oscuro que pueda llegar a ser lo que estés viviendo en este momento,
Haz una pausa en tu vida y piensa esto. ¿Realmente estás viviendo para esto? ¿Hay algo mejor? Yo te puedo decir que hay algo mejor. Visítanos en el grupo, te estamos esperando. Eso, Perfecto. Muchas gracias, Rubén. un gusto. Como lo acabas de ver, amigas y amigos, em, sin palabras, la cuestión filosófica que nos dijo ahorita Rubén es muy necesaria. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida, de nuestra existencia, nos hemos levantado de repente, incluso a hacer tonterías, y una de ellas a veces es tomar alguna sustancia para quitarnos el dolor. No lo hagas, acude con Rubén, un excelente tanatólogo, una excelente persona. Rubén, muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos la próxima, amigas y amigos.